Gloria al Señor para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Señor, toda la gloria es para ti, por siempre y para siempre. Aleluya, aleluya. Amados, hoy continuamos con lo que hace unos días, por la gracia del Altísimo, ministré sobre el tema volviendo a casa y en referencia al establecernos en el espíritu de la verdad. Hoy, en esta continuidad, vamos a hablar sobre el lenguaje de la fe. Escuche bien esto, el lenguaje de la fe. Aleluya. Y va a ver que es el complemento, porque así me lo dijo el Espíritu Santo, de la enseñanza que hablé cuando dije que a las 3 de la mañana audiblemente escuché al Señor. Amados, quiero empezar hablando algo que es un testimonio que recuerdo hace muchos años, cuando estuve en un pueblo de Venezuela, del país vecino de Venezuela. Y recuerdo que llegué a un pueblo a ministrar 3 días de campaña. La primera noche fue poderoso. Dios hizo muchos milagros. Bueno, la gloria es del Altísimo, porque de que el Padre me comisionó a la tarea del Evangelio del Reino, los milagros han estado ahí. La gloria toda es para mi Señor. Y en esa noche Dios desaparecieron hernias, tumores desaparecieron, gente fue sana de los ojos, de la garganta, de los oídos, milagros tremendos sucedieron y alabamos al Señor por eso. Pero recuerdo que en la casa donde me hospedé, en aquel lugar, había una hermanita muy querida, ya de una edad, ya tenía sus años, y recuerdo que ella empezó a hablarme y me dijo: siervo, yo tengo una enfermedad de hace 20 años. Escuche, amado, lo que le voy a transmitir, lo que le voy a transferir, porque este testimonio me lo trajo el Señor aquí a mi corazón. Creo que es necesario que lo diga por algo que vamos a estar hablando. Y mire que esta mujer me dijo algo que nunca había esperado de un cristiano, ni creo que alguien más que ore al Señor, que regularmente esté en la iglesia, que sirva en la iglesia, que haya creído en Jesucristo, tenga un pensamiento como el que tenía esta mujer. Entonces ella me empieza a comentar que más o menos hace 20 años tiene un brazo, creo que era el brazo derecho, paralizado, sin movimiento. Y me dijo: amado hermano, anoche Dios hizo muchas cosas preciosas. En esta iglesia han venido ministros, así como usted, y yo he visto gente ser aún levantada de sillas de ruedas, milagros tremendos. Llevo más de 20 años en el Evangelio. Pero un día el Señor a mí me habló. Escuche lo que está por oír, hermano. Me dijo hace un tiempo, hace un poco más de 20 años, el Señor me habló y me dijo que yo era, escuche, hermano, la hija de las enfermedades. Cuando esta mujer me dice esto, y por eso yo no puedo ser sana, yo me quedé mirándola y en la autoridad del Espíritu Santo le dije: hermana, reprendo esa palabra, ese pensamiento, porque a usted no le habló Dios, a usted le habló el mismo diablo. Y esa mujer se estremeció de cabeza a pie y dijo: ¿cómo así, hermano? Eso es antibíblico, eso nada tiene que ver con el reino, porque por su llaga fuimos sanados. Y el Espíritu de Dios desea y anhela manifestar a Cristo y revelar su obra en nosotros. Y esta mujer dijo: no, ¿cómo así? Le dije: sí, usted está equivocada, errada. Esa condición que usted tiene es porque el espíritu de las tinieblas le ha engañado por tantos años, mi hermana. Y es más, le dije: si usted cambia hoy su pensamiento y entiende que a usted le habló fue el enemigo y cree lo que la Biblia dice, que usted y yo como hijos merecemos por lo que Cristo hizo en la obra en la cruz, ser sanos de toda enfermedad. Mañana, si usted viene con ese pensamiento al segundo día de culto, de ministración, ese brazo paralizado, el Señor lo va a sanar.
Amados, para la gloria del Señor, esa segunda noche de ministración, el Espíritu Santo vino con poder sobre esta mujer, y la gloria sea, porque la gloria es del Altísimo, la gloria sea para el Señor. Ella creyó, el Espíritu Santo le hizo entender, reflexionó, y entonces abrazó la fe. Y esa noche, por fe, ella recibió su milagro, y ese brazo, escúcheme, amado, paralizado 20 años por causa de algo que el enemigo había logrado llegar a su corazón y a su mente, ese brazo fue totalmente sano. La gloria es del Altísimo. Y vamos a hablar sobre el lenguaje de la fe después de lo que usted acaba de escuchar. Dice la Escritura en Génesis capítulo 3, versos 6 al 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Mire lo que dice este capítulo 3 de Génesis, versos 6 al 7. Dice, y que la mujer vio, tuvo una visión, pero esta visión fue una visión fuera del orden del Espíritu. ¿Quién creó esa visión? El enemigo. ¿A través de qué? De tomar los pensamientos de ella. Y entonces aquí comienza toda, hermano, la desgracia del ser humano. La palabra habla de una sabiduría. Recuerde que Eva vio ese árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y la palabra sí habla de una sabiduría que es terrenal, diabólica. Esa sabiduría no viene de Dios. Esa sabiduría es la que trajo la serpiente, Satanás. Porque con esta mentira, y al caer Eva en ese pecado, y Adán sacó a esta primera pareja, lo sacó del Edén, al hombre, esta mentira, y lo lleva cautivo a una tierra de dolor y desgracia hasta nuestros días. Vamos entendiendo este mensaje. Si hablamos de nuestra naturaleza espiritual, ella trasciende, o sea, va más allá del tiempo. Alabamos a Cristo por lo que Él hace, alabamos a Cristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Aleluya. Fuimos creados, amados, bajo el gobierno de la voz. Escuche esto tan poderoso. Muchos de los destinos eternos del reino dependen de una reforma en el espíritu del entendimiento. En el Edén, la voz incorrecta hizo que el hombre transgrediera el mandamiento divino, y como consecuencia produjo la muerte. El enemigo sigue operando del mismo modo, creando dudas o desviando la verdad del corazón de los hijos de Dios. Usted alcanzó a escuchar un testimonio que yo sé que muchos o todos vamos a decir, pero ¿cómo esta mujer pudo creer por 20 años que ella era la hija de las enfermedades, siendo cristiana, escuchando la palabra de Dios muchas veces? Amado, hoy en día, y por eso el Señor me da este mensaje, hay muchos hijos de Dios que están creyendo cosas que no son. Y por eso entonces no pueden accesar, escúcheme bien, al pacto y recibir los beneficios de la obra de Cristo en el reino. Y esto es de fe. Estamos hablando del lenguaje de la fe. Entonces, algo que necesitamos entender es nuestra herencia. Y hablando de herencia, el poder de la herencia está en los dichos de nuestra boca, oído en los dichos de nuestra boca. Cuando hablo de herencia, hablo de una restauración que nos conecta con nuestro estado original con el que fuimos creados. Ay, esto es poderoso. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El Señor desde la eternidad estableció, escuche amados, la restitución de nuestra posición en Cristo. Pero para esto necesitamos desarrollarnos en la mente espiritual. La palabra dice que los que estamos en Cristo, los que hemos recibido a Cristo, tenemos la mente de Cristo. Y esta es la mente del Espíritu. Entonces, hablando de mente espiritual, la mente espiritual necesita ser reformada. Muchos pensamientos del pueblo son ataduras que les impide caminar en el diseño del Espíritu.
hoy siento gloria, hoy siento propósito grande, hoy siento unción, hoy siento rema, hoy creo que se han activado y se están moviendo ángeles y que favor de lo alto está siendo manifiesto a través de esta verdad. Todo lo que se cree o lo que creamos siempre va a manifestarse primero como un pensamiento. Esto se convierte luego en una declaración, que es un decreto, escuche, que sale de nuestra boca, ya sea de vida o ya sea de muerte. Esto según lo que hablamos, según lo que expresemos. Estamos hablando del lenguaje de la fe. Ahora, miremos el consejo. Vamos a buscar una plataforma, un fundamento. Este consejo que nos da el Espíritu de la palabra. Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Escucha, amado, este es el filtro. Aquí habla de que si hay algo verdadero, algo honesto, algo justo, algo puro, algo que tiene que ver con amabilidad, si esto es de buen nombre, si hay virtud alguna, en este pensamiento, en eso debemos mantenernos. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuál es el pensamiento que tenemos? Eso va a indicar qué profesión vamos a mantener. O sea, qué declaración vamos a mantener en nuestras vidas. Porque todo está en la mente espiritual del hombre. Y hablando de la mente espiritual, esta mente fue contaminada. Lo vemos en la caída del hombre en el Edén. ¿Qué dice Génesis capítulo 6, verso 5? Para mirar por la escritura, que es lo que estamos hablando y que es ciertamente verdad. Dice, y vio Jehová la maldad de los hombres en la tierra y que era mucha, y que todo designio, escucha, amado, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué tremendo es lo que estamos hablando. El hombre quedó cautivo en sus pensamientos. Y en el mensaje pasado dije que era la raíz del árbol. Si esa raíz no se sana, entonces el árbol no va a producir el fruto correcto, sino un fruto malo. Necesitamos renovar nuestro espíritu, nuestro pensamiento, para tener un lenguaje de reino. Y esta es una lucha constante, diaria, a todo momento. Por eso la Escritura habla de que tenemos una guerra, escuchen, en nuestra mente, que las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la Biblia, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos y altiveces que se levantan contra ¿qué? Contra el conocimiento. Conocimiento es intimidad con la verdad, conocimiento de la palabra. Esto es fuerte lo que estoy hablando. El apóstol Pablo pudo discernir por el Espíritu la guerra entre dos mundos, así lo miro ahora. Estos dos mundos son, primero, los pensamientos caídos y segundo, los pensamientos reformados del Espíritu. Cuando se habla, escuche, de una ley, según la Biblia, que se opone, o sea, es opuesta a otra ley, está hablando de que hay una ley de cautividad y de una ley de libertad. Se está hablando de una guerra entre dos poderes que quieren tomar el control de una vida. Escuche, amado, de ahí la necesidad de reformarnos cada día con el pensamiento de Cristo. ¿Qué siente usted? ¿Qué experimenta usted? ¿Qué le dice el mundo? ¿Qué le dice el sistema? ¿Qué le dice su pasado? ¿Qué usted ve en su vida generacional? Eso es un pensamiento que puede estar arraigado, nutriéndose de cosas generacionales que no le traen la bendición, sino le traen cautividad, una ley de cautividad. Pero cuando los pensamientos son renovados, empieza a reformarse nuestra vida y tenemos una ley del Espíritu. ¿Qué dice Romanos 8:2? Que la ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Son dos mundos que están opuestos, como la carne y el espíritu se oponen entre sí. Son pensamientos viciados, cautivos, que quieren gobernar, pero vienen ahora los pensamientos del Espíritu que se quieren mantener. O sea, qué pensamiento alimentamos nos va a decir en qué camino vamos a andar, en qué dirección vamos a ir,
cuál va a ser nuestro destino, porque eso es lo que vamos a estar hablando. Esto está fuerte, esto está poderoso. ¿Qué dice Romanos capítulo 7, verso 23 al 25? Pero veo otra ley en mis miembros, mire lo que dice el gran apóstol Pablo, que se revela contra la ley de mi mente. Dos leyes, la ley que está en sus miembros y la ley que está en su mente. Esto es para nosotros hoy en día y esta batalla la libramos continuamente. Dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, la ley de sus miembros. Dice, esa ley me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y qué dice Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿qué dice Pablo ahí mismo? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué tremendo es todo lo que estamos mirando, por donde estamos trasegando hoy con la enseñanza. Escucha, amado, en la enseñanza, hablando de enseñanza, la enseñanza pasada, yo estuve hablando que muchos vivían por el proceso, pero otros por la fe. Y esto es poderoso entenderlo. ¿Por qué vivimos? Vivimos por un acondicionamiento de la fe, creemos lo que está escrito, se nos ha sido revelada la palabra, dignificamos la palabra, rompemos con la genética del pasado con la palabra, o vivimos en un proceso. Escuche, los procesos tienen que ver con continuidad. Alguien, el Señor le revelaba y le decía, no habla de procesos, habla de tiempos míos. O sea, porque si hablamos de procesos estamos postergando, escuche, el propósito. Así que es poderoso lo que estoy diciendo. Escucha, amado, y esto con un audio que me envió una mujer ungida, confirmando la palabra, pues el Señor le había hablado de cambiar, escuche, la palabra proceso por tiempos de Dios. Porque ella decía que los procesos, el Señor se lo decía, venían por etapas, pero escuche, los tiempos de Dios son en su momento y en su hora. Por eso la misma palabra dice, y esta leve tribulación habla de un corto tiempo, causa un peso cada día mayor de gloria. Así que a mí me pareció que esto es poderoso, no hablar tanto de procesos, sino el tiempo de Dios, y estoy viviendo un tiempo de Dios. ¿Entiende lo que le acabo de decir? O sea, el pensamiento. Y esto me abrió un panorama de que tengo que pensar qué tanto hablo, qué tanto digo, qué tanto pienso, qué tanto se me han sido enseñado y qué tanto ha estado y está el Señor en esa palabra. Así que cambiemos el proceso por estoy pasando por el tiempo de Dios. Aquí que estamos hablando de fe, que el Señor pronto hará su obra en nosotros. El proceso puede ser muy largo, tiene continuidad, escuche, pero el propósito lo ejecuta el Señor en medio de la fe. Diga al fuerte, débil soy, mire lo que dice la palabra. Diga al débil, fuerte soy. Diga el escaso, abundancia tengo. Diga al enfermo, sano soy. O sea, tenemos que empezar a crear dimensiones de liberación y de dimensiones de conquista para la gloria del Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Grande, grande y poderoso es tu nombre, Señor. Grande y poderosa es tu gloria, Padre. Gracias por tu mensaje. Escucha, amado, también a esta sierva de Dios le habló de cambiar la palabra trauma. Cuando hablamos de trauma, ella tiene su visión, y es una mujer que está fuera del país, en levantar una clínica, en todo el sentido, una clínica mental, en todo el sentido de la palabra. Entonces Dios le habla esto. Y ella me expresa que cuando estamos hablando de trauma, estamos hablando de cosas que dejan repercusiones en la vida de una persona. El Señor le dijo, cambia la palabra trauma, y esto tiene que ver con lo que hablamos, por situaciones. O sea, no estoy viviendo un trauma ni paso por un trauma, estoy viviendo una situación. Y una situación es momentánea. Mire estas dos palabras. Con estas dos palabras podemos mirar que hay muchas cosas que de pronto pensamos y hablamos que no están en la dimensión que debieran estar, porque nosotros mismos estamos siendo enlazados con lo que hablamos. Escucha, amado, no sé usted, pero yo al escuchar lo que acabo de decirle, entonces empecé a tener un impacto en mi espíritu, y desde ahí el Señor empezó a darme este mensaje sobre el lenguaje de la fe. Escucha, amados, tantos dichos, tantos pensamientos, tantas cosas hemos creído o se nos ha enseñado que necesitamos cambiar algunas de ellas que no están en el orden del Espíritu. Ahora Dios revela en los tiempos su propósito. ¿Para qué? Para tener un lenguaje de reino, y en ese lenguaje de reino poder ver la manifestación de ese espíritu transformador de la verdad a favor de nuestras vidas
Esto viene a operar a favor de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestro entorno, escuche, de nuestra economía, y así poder conocer, experimentar y vivir ese poder vivificador del Espíritu de Dios. Y asimismo manifestar nuestra naturaleza divina. Oh, gloria a Dios para siempre, aleluya. Esa naturaleza de reino, esa naturaleza gloriosa. ¿Qué dice Proverbios 6:2? Te has enlazado con las palabras de tu boca, oído, y has quedado preso en los dichos de tus labios. En la boca hay vida y en la boca hay muerte, eso lo dice la Escritura. Y el que ama lo que dice, de eso comerá su vientre. ¿Sabe cuánta gente está enferma, cautiva de emociones, de sentimientos, enferma emocional, espiritualmente por lo que habla? Y eso es una cautividad mental. A veces nos quejamos tanto, murmuramos tanto, hablamos tanto de las situaciones que vemos que no tenemos un lenguaje de reino, de creación. Necesitamos, digámoslo así, siento esta palabra, ser purgados, desechar toda esa mentalidad de esclavitud. Hay algo que creo que nunca he hablado, pero que de un tiempo atrás ha estado en mi mente. ¿Y de qué hablo en este momento? Me refiero a las enfermedades. Escuche, cada enfermedad en la tierra tiene un nombre. Mi pregunta es esta: ¿quién le ha puesto el nombre a esas enfermedades? Pues el mismo hombre. Cuando el nombre se le coloca a algo, esto establece una identidad, un propósito. Escuche, así que todo lo que hablamos tiene una identidad, crea una identidad. Este es el poder de la semejanza, de crear, y un propósito. Esto es tremendo. Por ejemplo, solo hablar de cáncer. Cuando se habla la palabra cáncer, ya está anexada con la misma muerte y con cada situación que representa esta enfermedad terrible. Entonces mi pregunta es esta: ¿qué tanto derecho legal le hemos dado nosotros los hombres al pecado? A las cosas donde influye y donde tiene gobierno Satanás, a las cosas que son del enemigo, aunque operan en contra de nuestra propia vida y que aún favorecen al mismo infierno. Y esto con lo que expresamos, con lo que decimos o con lo que creemos, porque cuando creemos lo hablamos. Es que por cuanto creí, dice la palabra, hablé, hablando de creer en la fe. Pero muchos, como creemos lo que no es, eso estamos hablando. Entonces necesitamos, hermano, ser libres. Necesitamos confirmar no nuestro parecer, sino lo que el Espíritu de la verdad nos habla. Cada palabra que expresamos, y sobre todo aquellas que continuamente hablamos mal, se convierten en una atadura, ligadura, en una maldición, en un diseño del diablo, en cautividad, en una área de nuestras vidas, escuche, donde el enemigo opera. ¿Por qué? Porque estamos hablando a favor de las tinieblas. ¿Qué es el lenguaje de la fe? El lenguaje de la fe es la función de crear los diseños eternos, de restablecer nuestra posición de hijos. Escuche, esto nos establece en la herencia de gloria, a la cual fuimos llamados para la gloria del Señor. ¿Qué dijo Eva? Eva dice, la palabra expresa, y vio que el árbol era bueno, un árbol que representaba muerte para ellos, porque el Señor dijo, el día que coman de ese fruto morirán. Pero ella mira una cosa que está fuera del orden del Espíritu, y empieza a mirar que este árbol es bueno, agradable, escuche, codicioso, entró la codicia, y árbol para alcanzar sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Una sabiduría diabólica, la cual el mundo tiene, la cual el mundo expresa, en la cual el mundo vive. ¿Sabe por qué hay tanta distorsión del orden del Espíritu? Porque hay una sabiduría diabólica. Por eso la Biblia dice que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Esta es la generación en la que vivimos, una generación perversa, una generación que no reconoce autoridad, una generación que no reconoce a Dios, una generación pervertida en el pecado, una generación que distorsiona todo principio del reino, y una generación que está trayendo el juicio. ¿Sabe? El juicio de Dios se derramará cada día más en la tierra, porque lo que habla el mundo y lo que expresa el mundo y lo que el mundo vive es contrario al diseño por el cual Dios creó todas las cosas y al mismo ser humano. Así que lo que el Señor quiere en esta hora es que preservemos, escuche, la verdad de nuestra mente, hablemos verdad en nuestro corazón, lo puro, lo amable, si hay algo digno de alabanza, si hay algo digno de gloria, si hay algo que trae exaltación a Dios y que crea propósito bueno, en esto debemos pensar y de esto debemos hablar, y de esta vida vamos a experimentar, escuche, manifestación de gozo, manifestación de propósito, manifestación de verdad.
Necesitamos ser reformados en el espíritu de la verdad. Necesitamos ser reformados en el espíritu de la vida eterna. Necesitamos ser reformados, escuche, acondicionados al lenguaje del reino. Es tiempo de ver la gloria de Dios. Es tiempo de ver los planes eternos aquí manifestados en la tierra. Es tiempo de alcanzar, escuchen, lo inalcanzable, porque con la razón y con la sabiduría y el lenguaje diabólico de este mundo y la sabiduría diabólica no vamos a alcanzar lo eterno, a manifestar lo eterno, a operar en lo eterno. Yo dije en el mensaje pasado que hay una iglesia enferma, y cómo lo veo por las mismas obras que el Espíritu hace a través de este servidor cuando he ido a muchas congregaciones. Un alto porcentaje, un muy alto porcentaje del pueblo del Señor está enfermo, y hablo de enfermedades físicas que veo el Señor sanar, pero esto a mí me lleva a que hay una raíz de enfermedad espiritual. ¿Qué es lo que el hombre está pensando? ¿Qué es lo que la iglesia está pensando? Está pensando en el pacto, está hablando conforme el pacto, está creyendo lo que dice Isaías 53, por cuyas llagas fuimos sanados. Está creyendo que el castigo de nuestra paz, dice Isaías 53, fue sobre él. Está creyendo que él vino a liberar los cautivos y que toda cautividad se quebranta en el nombre de Jesús en nuestra vida. Y está creyendo el Salmo 23, que el Señor es nuestro pastor, no religiosamente, sino en el Espíritu, y nada nos faltará. Está creyendo en el Salmo 51, que dice que por cuanto habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, ninguna plaga tocará nuestra morada. O está creyendo que la muerte ya está llegando a su casa y que el COVID, cualquier plaga, lo va a matar. ¿En qué estamos creyendo? Porque lo que estamos pensando es lo que estamos hablando. Estamos creyendo al sistema, lo que nos dice el gobierno, las estadísticas del gobierno, lo que nos hablan los políticos, y estamos creyendo lo que está hablando la ciencia médica. Estamos creyendo lo que el mundo habla a través de todos los medios de comunicación que hay. ¿O a qué estamos creyendo? Porque lo que estamos creyendo, eso va a manifestarse en nosotros. El lenguaje del Espíritu es un lenguaje de restauración, un lenguaje de vida, de transformación, de la herencia eterna manifestada en la tierra. Pero el lenguaje del mundo es un lenguaje de muerte, de destrucción. ¿Qué es lo que hablamos de nuestro hermano, de nuestra familia? Lo que vemos, lo que el diablo ha venido haciendo, lo que la generación hicieron, o estamos hablando lo que la palabra dice. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Estás viendo el drogadicto, la drogadicta y la prostituta, estás viendo el alcohólico, el homosexual, la lesbiana, estás viendo al hombre, a la mujer enferma, cautiva de la maldad, o estás viendo la liberación de Dios sobre esas almas a las cuales Dios ama entrañablemente. Estás viendo a un hombre sumido en drogas, en cualquier vicio, en cualquier perversión de la carne, lo estás viendo libre, lo estás declarando libre. Estás viendo un avivamiento, un derramamiento del Espíritu en tu mente, sobre tu vida y tu casa. Como pastor, como ministro, ¿cuál es tu palabra? ¿Qué estás diciendo? ¿Lo que el diablo te presenta o lo que la Biblia te dice? Porque en nuestra boca hay reforma, porque en nuestra boca hay poder, porque en el lenguaje de fe hay poder creativo. Yo siempre que voy a una actividad estoy declarando que los cancerosos son sanos, que los que están ciegos ven, que los que están sordos oyen, porque este es el mensaje que Cristo le envió a Juan allí en la cárcel cuando tuvo miedo, cuando tuvo temor, cuando tuvo dudas, y mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Cristo si él era el que había de venir o tendrían que esperar a otro. Y Jesús en ese momento le abre los ojos a los ciegos, hace oír los sordos, hace hablar los mudos, limpia a los leprosos, hace las obras poderosas de su reino, y le dice a Juan, y este es el mensaje para la iglesia: vaya y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los pobres reciben el evangelio, los cautivos son libres, los enfermos son sanos. Escuche, y le mandó decir: y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Sabe que muchos están hallando tropiezo en Cristo porque no tienen una mente en la palabra. ¿A qué le das tu tiempo? ¿Cuántas horas pasa escuchando la televisión, los medios de comunicación? ¿Sabe cuánta gente tiene cautiva la mente? Porque los mensajes con los cuales se nutren son mensajes de muerte, son mensajes de desgracia. Veo cómo muchos no tienen el poder de reacción en su vida. Y aquí hablo del poder de reacción, que cuando viene el enemigo tenemos la facultad de discernirlo, de reprenderlo y de desautorizarlo, vivir la gloria de Cristo por la palabra. Muchos no tienen este poder de reacción, porque sus mentes y sus corazones están ligadas por pensamientos que les ha filtrado el enemigo a través de muchas cosas que ven.
como las novelas y otras cosas que pervierten los sentidos del alma, cautividad emocional crean y muchas cosas. Yo no sé si usted esté de acuerdo con esto, pero esto lo aprendí hace muchos años, que hay lenguajes, que hay diseños, que hay palabras, que hay cosas que entran por los oídos y por los ojos que pervierten el diseño de la fe. Por eso muchos van a un culto, por eso muchos aún sirven en la obra, por eso aún muchos predican el evangelio y tienen el deseo de agradar a Dios, pero cuando se sientan frente a un medio como estos y por días continuamente reciben en su inconsciente, su subconsciente mensajes subliminales, mensajes de pecado, porque ¿qué es lo que usted ve detrás de un televisor? Muchas veces cosas que están hablando, escuche, de la obra de la carne. Yo no le digo a usted que no vea televisión, yo no soy religioso, yo le digo a usted que tiene que tener un discernimiento del Espíritu en lo que usted ve, en lo que usted oye, escuche, y donde usted presta su atención y donde usted abre su corazón. He encontrado gente detrás de un televisor llorando en medio de mensajes y en medio de cosas, ligando sus almas, emociones y sentimientos. Por eso usted los ve sin fe, sin poder de reacción y en temores y llenos de angustia y tribulaciones, y entre esos líderes que ministran en las iglesias. ¿Por qué? Porque no hemos roto la dimensión del diseño que ha sido puesto por las tinieblas aquí, escuche, amados, en este sistema caído. Porque cuando el Señor habla de no amar el mundo, no está hablando de la creación, está hablando del sistema de pensamientos en el cual opera el mundo. Así que el Señor nos está llamando a un tiempo de renovación, a un tiempo de entendimiento por el Espíritu. Siento que hay ídolos que se están cayendo porque el Señor me muestra que hay cosas que usted las convirtió, amado hermano, sin darse cuenta, en ídolos, y esos ídolos están impidiendo que el Dios de gloria se manifieste con poder, porque todo ídolo lo que va a traer es opresión, enfermedad, cautividad, ligaduras, ataduras. Por eso no hay una mente espiritual activa, porque muchos tienen una mente espiritual, una mente cautiva, y la mente espiritual no puede manifestarse, los pensamientos del reino. Jesús dijo, y dice la palabra, porque pensamientos de bien y de paz tengo para daros el fin que esperáis. Oh Señor, Padre Santo, escuche, yo siento tan fuerte esta palabra que tengo un aceleramiento por hablar en mi espíritu, y es que esta palabra trae un peso de gloria, de activación, de rompimiento, de liberación. ¿Sabe cuánta gente cristiana y a algunos buenos cristianos que aman a Dios tienen cautividad mental? ¿Y en qué lo vemos? En la condición de vida que viven. Por eso tú tienes que reflexionar con este mensaje y mirar tu condición de vida. Y hablo de tu alma, y hablo de tus emociones. Si mantienes continuamente en tristeza, en amargura, en dolor, en resentimiento, sales de una enfermedad física, entras a otra, tienes que mirar por dónde se está filtrando el enemigo. Y tú que amas a Dios, que sirves a Dios y que quieres agradar a Dios, entonces puedes mirar y el Espíritu te va a mostrar las puertas abiertas, las ventanas abiertas, cuál sistema le has permitido al enemigo que llegue. ¿Sabe por qué hay poca dimensión de gloria, poca manifestación del Espíritu en la tierra, del Espíritu de Dios? Esto lo he entendido porque hay cautividad. Donde hay cautividad no hay libertad, y donde no hay libertad no opera el Espíritu como debiera operar, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y necesita el Señor un templo renovado, un templo reasistido, un templo vivificado por el Espíritu, para que se produzcan las obras del reino. Padre, yo te exalto, yo te bendigo, yo te adoro, y yo declaro libertad sobre toda mente cautiva. Yo declaro que hoy nacen hombres y mujeres de contacto con el Espíritu, de pacto, que rompen atmósferas y diseños de cautividad, que se entregan a la nueva dimensión del Espíritu, que entregan el Isaac, que derriban sus ídolos y que se levantan a entender que este es el tiempo de los conquistadores, de hombres santos, porque la santidad tiene que ver con pensamientos reformados, de hombres con pensamientos reformados, de líderes con pensamientos reformados, de iglesias sanas y limpias, porque si no estamos sanos, ¿cómo vamos a sanar al mundo? Un pueblo ciego, dice la palabra que el ciego no puede guiar al ciego, porque ambos pueden caer al hoyo. Entonces aquí necesitamos que la ceguera de la mente, la cautividad de la mente se rompe. Yo veo telarañas, el fuego del Espíritu Santo los está consumiendo. Yo veo gente que recibe palabra, que es ministrada, que tiene profecía en su espíritu, que Dios le ha hablado de una y otra manera. Algo otros sirven al Señor, pero que han abierto puertas a través de mucho tiempo y las tienen que cerrar para entrar dentro, escuche, de esta dimensión de promesa, porque algunos tienen promesa, palabra profética, y se preguntan, ¿y por qué no se me dan las cosas? ¿Por qué tengo que vivir con tanta tribulación? ¿Por qué tengo a mis hijos bajo cautividad? ¿Por qué tengo tanta escasez? ¿Por qué tengo tantos límites?
¿Por qué? ¿Y por qué si yo hago esto? Aún si yo diezmo, aún si yo ofrendo, aún si yo voy a la iglesia, aún si yo sirvo, algo está pasando porque Dios me dijo, viene el tiempo de la recompensa. Escucha que voy a cerrar, pero cuando Dios me hablaba este día de la recompensa, el Señor me habló de dos dimensiones. Hay una recompensa para el impío, para el pecador. Escuche, la recompensa es lo que ha sembrado, o sea, las semillas que vienen, el fruto que vienen es de juicio y de justicia, de la justicia de Dios que va a operar por la iniquidad de sus corazones, por la maldad de sus bocas. O sea que viene una cosecha para el malo. Lo que ha sembrado malo se le multiplicará y será como un boomerang que viene con mayor fuerza contra él. Pero aquellos que están sembrando justicia, que están sembrando verdad, que tienen la proclama del cielo, que se han apartado y que entienden este mensaje y se van a apartar, entonces Dios traerá recompensa. La palabra dice que se saciará el vientre de la boca del justo. Y ese vientre habla del vientre también espiritual, donde se engendran los diseños del cielo. ¿Sabe cuántos abortos espirituales hay? ¿Cuántos abortos financieros hay? ¿Cuántos abortos de sueños de Dios hay? ¿Cuántos abortos de hijos restaurados hay? ¿Sabe cuántos se van a ir aún para un infierno, pudiendo nosotros ser el puente para alcanzarlos? Porque de nuestra palabra y de nuestra vida depende el accionar de Dios en nuestros hijos. ¿Cuántos hijos, escuche, cristianos, hijos de familia, hijos de iglesia, están resentidos por nosotros caminar en resentimiento? Están amargados por nosotros caminar en amargura. Están en chismes por nosotros ser chismosos. Están afectados en muchas áreas por nosotros dar permiso a que estas áreas gobiernen nuestras vidas. Cuando el Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cuál es la acción que debemos tomar? Escuche, el entregar nuestro Isaac y empezar a reformar nuestra mente y empezar a presentar un sacrificio, escuche, de obediencia y caminar dentro de los diseños de la verdad del cielo. A ti glorifico, Padre, y a ti exalto por esta palabra. Recibe gloria y recibe honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.